Roma, finales del siglo XV. Entre mármoles blancos y cúpulas doradas, la iglesia parecía el refugio de la fe. Pero detrás de esas paredes se escondía una de las redes de corrupción más siniestras que Europa haya visto. No eran soldados los que decidían la suerte de reinos, sino cardenales, banquetes y copas de vino que podían esconder la muerte en cada sorbo. En el centro de todo estaba una familia cuyo apellido aún provoca escalofríos, los Borgia. Su ambición no conoció límites, y su nombre quedó marcado por la intriga, el veneno y los crímenes cometidos en nombre de Dios. Rodrigo Borgia, convertido en el Papa Alejandro VI, transformó el Vaticano en un tablero de ajedrez político donde cada pieza era un hijo, un aliado o una víctima. César Borgia, estratega y asesino. Lucrecia Borgia, envuelta entre rumores de envenenamientos y matrimonios arreglados. Y Alejandro VI, el papa que convirtió el poder espiritual en el botín más codiciado de Roma. Los Borgia fueron todo, menos santos. Hoy abrimos las páginas más oscuras del Renacimiento, donde la iglesia era a la vez altar y trono, y donde la fe se mezclaba con el veneno. Bienvenidos a esta historia en la que la ambición corrompió lo sagrado. Porque si creías conocerlo todo, falta el otro lado de la historia. Roma, finales del siglo XV. Bajo las campanas que llamaban a misa, se tejían conspiraciones que nada tenían de divinas. Rodrigo Borgia, un cardenal con más apetito de poder que de espiritualidad, llevaba años preparando su gran jugada, convertirse en papa. Su historia no empieza con rezos ni milagros, sino con estrategias frías y una ambición que parecía no tener límite. Rodrigo Borgia nació en la Corona de Aragón, en lo que hoy es España. Su tío, Alfonso de Borja, había sido papa con el nombre de Calixto III, y eso le dio a Rodrigo la oportunidad de entrar a la curia romana con ventaja. Desde joven entendió que la iglesia no era solo un refugio de fe, era un campo de batalla político, y él estaba dispuesto a jugar con las mismas armas que los príncipes de Italia: dinero, alianzas, matrimonios arreglados y, cuando fuera necesario, el engaño. No era un cardenal austero, de esos que pasaban las noches en oración. Rodrigo disfrutaba de la riqueza, del lujo y, según se decía, también de las mujeres. Sus banquetes eran comentados en Roma y su fama de seductor escandalizaba a algunos y fascinaba a otros. Era un hombre que rompía con la imagen de santidad y quizás por eso mismo muchos lo veían como alguien capaz de transformar al Vaticano en un reino personal. Y lo cierto es que supo moverse con astucia. Durante años ocupó el cargo de vicecanciller de la Iglesia, un puesto clave que le permitía controlar documentos, indulgencias, beneficios y, en pocas palabras, el flujo del dinero. Ese cargo lo hizo inmensamente rico. Y en el Renacimiento, la riqueza no solo servía para rodearse de lujos, sino también para comprar voluntades. Roma en esa época no era la ciudad eterna que hoy admiramos, era un tablero de ajedrez donde cada familia poderosa tenía sus piezas. Los Medici en Florencia, los Forza en Milán, los Colonna y Orsini en Roma, todos luchaban por controlar territorios, alianzas y, claro, el papado. Porque quien controlaba al papa tenía en sus manos un poder capaz de inclinar la balanza de Europa. 1492 fue un año decisivo. Mientras Colón navegaba hacia un mundo desconocido, en Roma los cardenales se preparaban para elegir a un nuevo papa, tras la muerte de Inocencio VIII. El ambiente era espeso, lleno de intrigas y promesas. Rodrigo Borgia desplegó todo lo que había aprendido. Distribuyó oro, ofreció cargos, pactó matrimonios y aseguró beneficios para las familias de los cardenales que le apoyaran. Fue una elección disfrazada de espiritualidad, pero en realidad fue una subasta del poder. Los cronistas de la época lo describen como un espectáculo de ambición descarada. Rodrigo conocía las debilidades de cada cardenal. A unos los tentaba con dinero, a otros con tierras y a los más orgullosos con promesas de futuros ascensos. Ninguno pudo resistir. Al final, Rodrigo Borgia fue elegido papa, adoptando el nombre de Alejandro VI. Roma había coronado no al más santo, sino al más astuto. Y desde el primer día de su pontificado quedó claro que Alejandro VI no sería un papa común. Su prioridad fue fortalecer a los Borgia como dinastía. Sus hijos, especialmente César y Lucrecia, se convirtieron en piezas estratégicas. Para sus enemigos era un escándalo. Un papa que exhibía a sus hijos ilegítimos, los casaba con familias nobles y los usaba como fichas políticas.
Para sus seguidores, era simplemente un líder pragmático, que sabía cómo sobrevivir en el caos italiano. El Vaticano comenzó a transformarse. Lo que debía ser un centro espiritual parecía más un palacio renacentista donde se organizaban banquetes, se cerraban tratos en secreto y se tejían conspiraciones. Los rumores sobre la corrupción corrían por toda Europa. Decían que Roma se había convertido en una corte mundana y que bajo el mando de Alejandro VI, lo sagrado había sido manchado por lo profano. Pero no podemos olvidar el contexto. Italia estaba fragmentada, y cada ciudad-estado luchaba por sobrevivir. Alejandro VI entendió que el poder del papado debía usarse como un arma política. No era el único en esa lógica. Los Medici habían colocado su propio papa años antes y otras familias intentaban hacer lo mismo. Lo que diferenciaba a los Borgia era su capacidad para llevar esa estrategia hasta sus últimas consecuencias. Y junto a esa estrategia apareció algo más: la sombra del veneno. Aunque en este bloque hemos visto su ascenso, desde muy temprano comenzaron los rumores de que los Borgia no dudaban en usar métodos mortales para eliminar rivales. Se hablaba del cantarella, un veneno invisible mezclado en copas de vino que convertía un brindis en sentencia de muerte. Nadie sabía si era verdad o mito, pero el peligro ya estaba sembrado. Así que el ascenso de Rodrigo Borgia al trono papal no solo fue una victoria personal, fue el inicio de una dinastía temida, rodeada de lujos y escándalos, que pronto usaría el Vaticano como base para imponer su poder. Y lo que hoy consideramos leyenda negra empezó a tomar forma en esos primeros años. Un papa que compraba votos, hijos ilegítimos que gobernaban como príncipes, y un veneno que podía estar escondido en cualquier copa. Este era apenas el inicio, porque si la elección de Rodrigo como Alejandro VI fue un escándalo, lo que vendría después superaría cualquier rumor. Roma estaba a punto de convertirse en el escenario de intrigas, traiciones y excesos que marcarían para siempre la fama de los Borgia. Cuando Rodrigo Borgia se convirtió en Alejandro VI, dejó claro que el papado no sería solo su reinado personal. Lo veía como una herencia, una dinastía que debía consolidarse para sus hijos. En lugar de esconderlos, como otros papas hacían con sus descendientes ilegítimos, él los exhibió con orgullo, colocándolos en el centro de la política europea. Roma no solo tenía un papa, tenía una familia entera gobernando desde el Vaticano. Y esa fue una de las mayores rupturas con la tradición. El papado debía representar el celibato y la distancia de lo terrenal. Alejandro VI lo destrozó desde el principio. Sus hijos fueron reconocidos, promocionados y usados como piezas estratégicas. Entre todos, dos nombres resaltaron como pilares de la maquinaria Borgia: César y Lucrecia. César Borgia era el hijo favorito, el más ambicioso. Criado primero para la carrera eclesiástica, recibió cargos como cardenal a los 18 años. Pero la sotana nunca le gustó. Su verdadero interés estaba en la guerra y en la política. Era inteligente, frío y despiadado, alguien capaz de sonreír mientras planificaba la caída de un enemigo. Los cronistas lo describen como un joven atractivo, con un carisma magnético, pero con una mirada que inspiraba temor. Lo que hizo único a César fue su capacidad de moverse entre mundos. Como cardenal tenía poder espiritual. Como militar, se convirtió en uno de los estrategas más temidos de Italia. De hecho, su ambición y su estilo influyeron en pensadores como Maquiavelo, que lo tomó como modelo para su famoso tratado El Príncipe. Imagina la ironía: un hijo ilegítimo del Papa convertido en la inspiración para uno de los manuales más cínicos de la política. Pero no era solo César. Lucrecia Borgia se convirtió en la figura más polémica de la familia. Hermosa, carismática y educada, fue utilizada una y otra vez como moneda de cambio en matrimonios arreglados. La casaron con nobles poderosos para sellar alianzas, y cada vez que una unión dejaba de ser útil, Alejandro VI encontraba la manera de disolverla. Para muchos, Lucrecia fue víctima de las ambiciones de su padre y de su hermano. Pero con el tiempo su figura se volvió aún más ambigua. Exacto. Hay dos lecturas sobre Lucrecia. Una la muestra como una joven manipulada, obligada a casarse y a obedecer a los hombres de su familia. La otra la retrata como una mujer calculadora, que aprendió a jugar el mismo juego que ellos. Algunos la acusaban de ser envenenadora, de participar en las conspiraciones familiares.
Otros aseguraban que simplemente fue una marioneta en manos de Alejandro y César. La verdad probablemente esté en un punto intermedio, pero el mito de la femme fatale borgiana nació de esas historias. Roma se llenó de rumores. Decían que los Borgia compartían un vínculo más allá de lo fraternal, que entre César y Lucrecia existía un amor prohibido. ¿Era cierto o pura difamación de sus enemigos? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero el simple hecho de que se hablara de eso muestra hasta qué punto su figura despertaba morbo. Lo cierto es que Lucrecia, a diferencia de muchas mujeres de la época, tuvo una presencia política fuerte. Gobernó territorios en nombre de la familia y tomó decisiones que marcaron la historia de su tiempo. Exacto. La maquinaria familiar funcionaba así. Alejandro aseguraba el poder desde el trono papal. César ejecutaba la estrategia militar y política. Y Lucrecia sellaba alianzas con matrimonios ventajosos. Otros hijos también recibieron cargos y beneficios, pero fueron estos tres quienes construyeron la leyenda. Juntos transformaron al Vaticano en el centro de una red de influencia que se extendía por toda Italia. Y no olvidemos los métodos que usaban. No era solo diplomacia. Era chantaje, sobornos, manipulación y, si todo fallaba, eliminación física. César no dudaba en deshacerse de quienes podían amenazarlo, y Alejandra lo respaldaba desde la autoridad papal. Los enemigos de los Borgia no eran rivales políticos, eran objetivos a eliminar. Ese es el detalle que convierte a los Borgia en un caso único. Muchas familias italianas practicaban el nepotismo, muchas usaban matrimonios arreglados, pero ninguna lo hizo con la desfachatez y el descaro de los Borgia. Alejandro VI convirtió el nepotismo en política oficial, y lo hizo sin vergüenza, presentando a sus hijos como la extensión natural de su pontificado. Claro, y eso enfurecía a las otras familias. Los Colonna, los Orsini, los Sforza. Todos veían con indignación cómo los Borgia acaparaban poder. Roma se volvió un hervidero de conspiraciones, porque cada alianza que Alejandro sellaba a través de Lucrecia o cada territorio que César conquistaba significaba un enemigo más dispuesto a destruirlos. La maquinaria familiar no solo les daba poder, también les multiplicaba los rivales. Y ahí está la paradoja. La fuerza de los Borgia estaba en su unidad familiar. Pero también en esa unidad se encontraba su debilidad. Si un hijo caía en desgracia, todo el sistema temblaba. Si una alianza matrimonial fracasaba, Roma se llenaba de cuchicheos. Y si César se ganaba demasiados enemigos en el campo de batalla, la familia entera quedaba vulnerable. Es fascinante, porque la familia Borgia no era solo un clan gobernante, era un espectáculo. Sus vidas eran seguidas con morbo, como si fueran personajes de un drama. El papa que mostraba a sus hijos ilegítimos, el cardenal convertido en guerrero sanguinario, la hija rodeada de escándalos sexuales y rumores de veneno. Roma estaba obsesionada con ellos, y Europa los miraba con la misma mezcla de repulsión y fascinación. Esa maquinaria, sin embargo, no funcionaba en el vacío. Para sostenerla, Alejandro VI necesitaba recursos, dinero, tierras y aliados poderosos. Y aquí empieza a gestarse la siguiente gran etapa de su pontificado, la corrupción desbordada dentro de Roma. Porque mantener a toda una familia en el poder requería abrir las arcas de la Iglesia y usar al Vaticano como si fuera un banco privado. Y lo que en teoría era la casa de Dios, en manos de los Borgia se transformó en una empresa familiar. Y esa empresa tenía un costo enorme. Los banquetes, los ejércitos, los regalos para los aliados, los matrimonios arreglados. Nada de eso era barato. Así que Alejandro y César encontraron formas cada vez más escandalosas de recaudar fondos. Roma entera lo sabía, y mientras más riquezas acumulaban, más odio generaban. Era inevitable que las intrigas comenzaran a multiplicarse en los pasillos del Vaticano. Con Alejandro VI en el trono papal y su familia instalada como engranaje de poder, Roma se transformó. Lo que debía ser un centro espiritual se convirtió en un escenario de excesos, fiestas y conspiraciones. Los pasillos del Vaticano eran como un mercado encubierto donde todo podía comprarse: cargos, indulgencias, favores, absoluciones y hasta el silencio de los enemigos. El papado se había vuelto un negocio familiar. Lo que más indignaba era la venta abierta de beneficios.
Alejandro VI necesitaba financiar ejércitos para César, banquetes para mantener alianzas y dotes matrimoniales para Lucrecia. Para conseguir dinero, no dudaba en subastar cargos eclesiásticos. Quien quisiera ser cardenal o recibir un obispado, debía pagar. A cambio, los Borgia ofrecían poder, influencia y protección. Esa corrupción descarada hizo que muchos en Roma vieran el Vaticano como un bazar más que como un templo. Y mientras tanto, el lujo desbordaba. Se organizaban banquetes fastuosos en los palacios papales con manjares exóticos, música, vino y diversión que poco tenía que ver con la austeridad religiosa. Pero lo más comentado fue un episodio tan escandaloso que quedó en la memoria colectiva: el banquete de las castañas. Según un cronista, en aquella cena se invitó a decenas de cortesanas, y el espectáculo terminó en un concurso sexual frente a los invitados. Nadie sabe cuánto hay de mito y cuánto de verdad, pero lo cierto es que la historia reflejaba la imagen que Roma tenía de los Borgia: poder envuelto en lujuria. El banquete de las castañas puede estar exagerado, sí, pero sirve como símbolo. Muestra cómo se percibía la corte borgiana, un lugar donde la moral cristiana había sido reemplazada por la ambición y el placer. Esa percepción era peligrosa, porque alimentaba la propaganda de sus enemigos. Cada rumor, cada escándalo, cada anécdota de excesos fortalecía la idea de que los Borgia eran corruptos hasta la médula. Y no eran solo rumores de fiestas. Estaban los matrimonios de Lucrecia, que se convertían en espectáculos políticos. Cada boda sellaba una alianza, pero también abría la puerta a nuevas traiciones. Cuando una unión ya no servía, se buscaba la manera de anularla, y Roma se llenaba de chismes sobre traiciones, amantes y venenos. Lucrecia estaba en el centro de ese huracán, utilizada como herramienta por su padre y su hermano, pero también aprendiendo a moverse en ese mundo despiadado. Ese mundo se alimentaba de dinero, y para mantenerlo, Alejandro VI intensificó la venta de indulgencias. Prometía el perdón de pecados a cambio de donativos, lo que enfureció a muchos fieles y fue uno de los antecedentes que, años después, provocarían la Reforma Protestante. Los Borgia no pensaban en eso, pensaban en sobrevivir, en fortalecer su maquinaria familiar y en pagar los lujos que mantenían la imagen de poder. Pero cada indulgencia vendida, cada cargo subastado, cada rumor de orgía en los palacios aumentaba el resentimiento de quienes lo rodeaban. Roma era un polvorín. Los Colonna, los Orsini, los Sforza, todos observaban esperando el momento adecuado para atacar. Y lo más peligroso era que dentro del mismo Vaticano había cardenales dispuestos a traicionar a Alejandro VI si se presentaba la oportunidad. Lo fascinante es que, a pesar de todo ese caos, Alejandro VI mantuvo el control. Tenía un talento político increíble. Sabía cuándo mostrarse generoso, cuándo ejercer presión y cuándo hacer uso del miedo. Sus enemigos podían acusarlo de corrupto, pero no podían negar que era un maestro de la intriga. Y ese dominio del juego político convirtió a los Borgia en el enemigo más temido de Italia. Sin embargo, el precio de ese dominio fue altísimo. Para mantener la red de alianzas y la fachada de poder, recurrían a métodos cada vez más oscuros. Las muertes súbitas comenzaron a multiplicarse. Algunos nobles que habían cenado con los Borgia no vivían para ver el amanecer. El rumor del veneno, del cantarela, empezó a tomar fuerza. Ya no era solo un murmullo, era un miedo real. Y ahí es donde la historia cambia de tono. Hasta ahora, hemos visto al Papa y a su familia como políticos ambiciosos, corruptos y lujuriosos. Pero con la sombra del veneno, entramos en un terreno más siniestro. Roma empezó a verlos no solo como gobernantes, sino como asesinos en sotana. La intriga se transformó en terror porque cualquiera podía ser la próxima víctima en un banquete borgiano. Y ese miedo fue el arma más poderosa de los Borgia. No hacía falta comprobar que usaban veneno, bastaba con que todos lo creyeran. El mito del cantarela se convirtió en una herramienta de control. Y mientras Roma murmuraba historias de copas envenenadas, Alejandro VI y César movían sus piezas con una tranquilidad que helaba la sangre. Las intrigas habían alcanzado un nuevo nivel. Ya no solo se trataba de corrupción o escándalos sexuales. Ahora estaba en juego la vida misma. Y con cada muerte sospechosa, con cada enemigo que desaparecía después de una cena,
El poder de los Borgia se hacía más temido y más oscuro. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto más alto, cuando Roma entera vivía con el miedo de que una simple copa pudiera ser tu última. El poder de los Borgia no estaba en sus ejércitos, sino en ese terror invisible que recorría cada banquete. Si esta historia te tiene atrapado, no olvides apoyarnos. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Porque lo que viene a continuación revela hasta dónde puede llegar la ambición cuando la fe se convierte en un disfraz. Roma se acostumbró a vivir con un miedo silencioso. Bastaba una invitación a cenar con los Borgia para que la gente se preguntara si volvería a ver la luz del día. El rumor del veneno, del temido Cantarella, corría de boca en boca. Nadie sabía qué era exactamente. Algunos decían que era un polvo blanco, otros que era un líquido transparente mezclado en vino. Lo cierto es que, en las historias de la época, el Cantarella se convirtió en un protagonista invisible, un verdugo que no dejaba huellas. Y aunque muchos cronistas pudieron exagerar, no hay duda de que la sospecha era real. Varios enemigos de Alejandro VI murieron de manera súbita después de encuentros con él o con sus hijos. Cardenales, nobles, rivales políticos, la lista es larga. El veneno era perfecto. No manchaba las manos, no dejaba pruebas y sembraba el terror sin necesidad de recurrir a la espada. Ese era el poder verdadero. No hacía falta que cada muerte fuera envenenamiento. Con que Roma creyera que lo era, bastaba. El miedo era un arma más efectiva que cualquier ejército. La gente decía que en los banquetes borgianos nunca sabías si la copa de vino era un brindis o una sentencia de muerte. Y César Borja se convirtió en el ejecutor de ese terror. Aunque fue cardenal de joven, abandonó la sotana para convertirse en condottiero, un líder militar. Con su ejército personal, se dedicó a conquistar territorios en Italia central, imponiendo el dominio de los Borgia sobre ciudades como Forlì, Imola y Cesena. Pero César no era solo un guerrero, era un hombre frío, calculador, que combinaba la fuerza militar con la amenaza silenciosa del veneno. Los relatos cuentan que César podía sonreír en un banquete mientras su enemigo caía desplomado minutos después. ¿Exageración? Tal vez. Pero esa era la imagen que se cultivaba. Un hombre que podía matar tanto con la espada como con una copa de vino. Y esa mezcla de seducción y miedo lo volvió una figura casi mitológica. Y Lucrecia no se quedó atrás en los rumores. Aunque no hay pruebas concluyentes de que usara veneno, sus enemigos la retrataron como cómplice. Decían que llevaba frascos ocultos en sus joyas, que podía envenenar con un simple gesto, que sonreía dulcemente mientras condenaba a alguien a la tumba. Probablemente fue más víctima de la propaganda que de protagonista real, pero el mito de la envenenadora quedó para siempre ligado a su nombre. El resultado de esa reputación fue devastador para quienes interponían en el camino de los Borgia. Nadie quería enfrentarse directamente. El temor al veneno paralizaba a sus enemigos. Y en una Italia llena de intrigas, ese rumor les daba ventaja. Si César quería conquistar una ciudad, muchas veces bastaba con que los líderes locales creyeran que o se rendían o serían eliminados de forma silenciosa. Hay un episodio clave que refleja esto: la misteriosa muerte del cardenal Orsini, jefe de una de las familias rivales más poderosas de Roma. Tras una cena con los Borgia, cayó enfermo y murió poco después. Nunca se probó nada, pero para la gente fue suficiente. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo si desafiaba a Alejandro o a César. Y mientras tanto, Alejandro VI usaba ese terror para mantener el control dentro de la misma iglesia. Los cardenales sabían que podían ser los próximos, así que preferían obedecer. Roma se llenó de conspiraciones apagadas antes de nacer, sofocadas por el simple rumor del Cantarella. Alejandro no necesitaba purgas públicas, le bastaba con la sombra de un veneno invisible. Y lo fascinante es cómo esa estrategia se convirtió en parte de la política internacional. Reyes y embajadores extranjeros también temían al Papa. El Vaticano dejó de ser solo un centro espiritual. Era visto como una corte peligrosa, donde las intrigas podían costar la vida. Y eso, paradójicamente, reforzó el poder de los Borgia. Nadie se atrevía a enfrentarlos directamente mientras ese fantasma del veneno siguiera presente. Pero esa misma fama tuvo un efecto contrario. La paranoia comenzó a volverse contra ellos. Roma no solo los temía,
también los odiaba. Cada muerte sospechosa aumentaba el resentimiento. Cada rumor alimentaba la idea de que Alejandro VI y sus hijos habían convertido al Vaticano en un nido de asesinos. Y ahí está la clave. El veneno no solo fue un arma, también fue una maldición. Les dio poder, sí, pero también creó una leyenda negra que empezó a devorarlos. La gente ya no veía al Papa como un gobernante pragmático, sino como un tirano envenenador. Y ese odio acumulado sería el germen de su caída. Porque nada dura para siempre. Los banquetes podían seguir, los ejércitos de César podían conquistar más ciudades, los matrimonios de Lucrecia podían sellar nuevas alianzas, pero el veneno no podía silenciar eternamente a todos los enemigos. En algún momento, la misma sombra que los protegía se volvería contra ellos. Y esa es la paradoja que marca el final de esta etapa. Los Borgias se habían vuelto intocables gracias al miedo, pero ese miedo era tan grande que terminó por aislarlos. Nadie confiaba en ellos, y cuando los aliados se convierten en rivales, la maquinaria entera empieza a tambalear. El siguiente capítulo de su historia no sería de triunfo. El poder de los Borgia parecía indestructible. Alejandro VI seguía en el trono papal, César dominaba territorios con mano de hierro y Lucrecia reforzaba alianzas con sus matrimonios. Pero en política, el miedo nunca basta. Lo que había funcionado como arma terminó convirtiéndose en veneno contra ellos mismos. Los aliados comenzaron a desconfiar. Los enemigos se multiplicaron y la maquinaria que Alejandro había construido con tanto descaro empezó a tambalearse. La primera grieta vino de donde menos lo esperaban, las alianzas extranjeras. Francia había sido uno de los grandes apoyos de César en sus campañas militares. Los ejércitos franceses lo respaldaban en Italia, lo que le daba una ventaja enorme frente a sus rivales. Pero la política europea cambió. El rey Luis XII tenía sus propios intereses y pronto dejó de ser un socio confiable. Sin ese respaldo, César perdió parte de su fuerza en el campo de batalla. Y, como si fuera poco, la situación en Roma empeoraba. La ciudad estaba cansada de banquetes, de indulgencias vendidas como si fueran mercancía, de muertes sospechosas. Los enemigos de los Borgia no necesitaban inventar nada. Bastaba con señalar la corrupción descarada del Papa. Lo que alguna vez fue murmullo, ahora se gritaba en las calles. Alejandro VI todavía intentaba mantener el control. Buscaba nuevas alianzas, prometía cargos, ofrecía indulgencias, pero el desgaste era evidente. Cada movimiento parecía desesperado. Y en medio de esa tensión ocurrió lo inesperado, la propia muerte del Papa. En 1503, Alejandro VI murió repentinamente, y Roma se llenó de rumores. Algunos dijeron que fue víctima del mismo Cantarella que había usado tantas veces contra otros. Otros afirmaron que simplemente fue fiebre, quizás malaria. Pero lo cierto es que para el pueblo su final fue justicia poética. El envenenador había caído por su propio veneno. La muerte de Alejandro fue un terremoto para la familia. Sin él en el trono papal, toda la maquinaria quedó expuesta. César, que todavía tenía ambiciones enormes, trató de sostener el poder, pero sus enemigos no tardaron en atacarlo. Sin el respaldo oficial del Vaticano, su ejército comenzó a desmoronarse. César intentó resistir, pero el destino parecía ensañado. Fue capturado, encarcelado y finalmente exiliado. Años después, moriría en batalla en Navarra, peleando casi como un mercenario. Para un hombre que había inspirado a Maquiavelo, terminar en un campo de guerra lejano, sin la gloria de sus conquistas, fue un final irónico y trágico. Lucrecia, la hermana envuelta en rumores, tuvo un destino distinto. Tras la caída de los Borgia, logró mantenerse a flote, gracias a su matrimonio con Alfonso de Este, duque de Ferrara. Ahí se transformó en una figura respetada, más como mecenas del arte y gobernante local, que como la femme fatale que pintaban los rumores de Roma. Su vida se convirtió en un contraste brutal, de símbolo del escándalo a señora respetada en una de las cortes más refinadas de Italia. El declive de los Borgia fue rápido y brutal. Lo que había tardado años en construirse se derrumbó en cuestión de meses. Sin el Papa Alejandro VI, sin César controlando ejércitos y con Lucrecia lejos de Roma, la familia perdió el poder que la había hecho temida. Los enemigos aprovecharon para borrar su legado, difundir aún más rumores y cimentar la leyenda negra que los perseguiría por siglos.
Porque esa es la clave. Los Borgia murieron como dinastía, pero nacieron como mito. Cada rumor de veneno, cada historia de orgías, cada intriga real o inventada se multiplicó en los relatos posteriores. Los escritores, los enemigos políticos y hasta los artistas se encargaron de pintarlos como los villanos perfectos de la historia. Y en ese mito está la paradoja. Tal vez no fueron tan envenenadores como se dice. Tal vez algunos de los escándalos fueron exageraciones. Pero el hecho de que siglos después sigamos hablando de ellos demuestra su impacto. Los Borgia se convirtieron en sinónimo de corrupción, ambición y crimen en nombre de la Iglesia. No importa cuánto haya de verdad o de exageración, su nombre quedó grabado como el lado más oscuro del Renacimiento. Lo fascinante es cómo su historia refleja un tiempo en el que la fe y la política estaban entrelazadas de una manera brutal. Roma no solo era un centro religioso, era un campo de batalla donde papas y cardenales jugaban como príncipes y guerreros. Y los Borgia fueron los que llevaron ese juego hasta sus últimas consecuencias. Al final, lo que quedó fue una advertencia. El poder puede construirse sobre el miedo, pero el miedo también devora a quien lo usa. Alejandro VI, César y Lucrecia construyeron un imperio con corrupción, intrigas y rumores de veneno, pero ese mismo veneno terminó aislándolos y destruyéndolos. Roma siguió adelante. Otros papas llegaron, otras familias se alzaron y cayeron, pero la sombra de los Borgia quedó para siempre. Cada vez que alguien habla de poder corrompido, de ambición sin freno, de veneno servido en copas de oro, el nombre de los Borgia vuelve a aparecer, recordándonos que, aún en los lugares más sagrados, puede reinar la oscuridad. La historia de los Borgia es la prueba de que incluso en los lugares más sagrados puede habitar la ambición más oscura. Convirtieron el Vaticano en un campo de intrigas, en un palacio de excesos y en un teatro de venenos. Y aunque su dinastía cayó, el eco de su poder corrompido sigue vivo hasta hoy. Porque no importa si todo fue verdad o si parte fue propaganda de sus enemigos. Lo cierto es que su nombre se volvió sinónimo de corrupción, de lujo desbordado y de crímenes cometidos en nombre de la fe. Los Borgia fueron más que una familia poderosa. Se transformaron en un mito que aún nos habla del lado más peligroso del poder. Si creías conocerlo todo, falta el otro lado de la historia.